esta sesión con fines didácticos, no con fines comerciales. Eso es una promesa. Lalo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con tus redes a nivel internacional. Mira, Lalo, dile algo que te recuerda nuestros encuentros alrededor de los años. A ver, cuéntales a ellos algo que te siempre recuerdas de cuando nos encontramos. Bueno, dos cosas básicamente. La primera es un aprendizaje recíproco entre Adrián y yo. Somos excelentes colegas y Adrián lo reconozco como un extraordinario consultor y formador de consultores. Y la segunda es algo que quizá yo digo poco tiene que ver con este tipo de reuniones más bien formales, que es la música. Tanto a Adrián como a mí, pues nos gusta mucho cantar, aparte de todo lo que está relacionado con la música, pero hemos llegado a interpretar juntos. Lo único que quiero aclarar es que mi voz frente a la de Adrián no tiene absolutamente nada que hacer, pero lo hacemos con mucho cariño y siempre la pasamos muy contentos. Eduardo, esta pregunta no te la he hecho nunca. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste vínculo con este tema de los Assessment Centers? Bueno, es algo muy interesante y gracias, Adrián, por preguntar. En el año 1975 tuve la gran fortuna de conocer a William Byham, que es el gurú y desarrollador número 1 a nivel mundial de Assessment Center. Él vino a México, a la ciudad de Acapulco, y estuvimos compartiendo en el primer Congreso Mundial de Psicología Industrial. A partir del año 75 es cuando yo conozco la técnica de Assessment Center. Me interesa profundamente, le escribo, y cuando digo le escribo usualmente hago así, porque en el 1975 yo le escribí una carta a William Byham diciéndole de mi interés en el Assessment Center, y él, como nos conocimos de manera muy cercana durante el Congreso, me ofreció que si quería yo formarme, en aquella época no había certificaciones todavía como tal, pero si estaba yo interesado en formarme, que con gusto me recibía en Pittsburgh, donde él tiene sus corporativo, y eso hice. Fui, me formé con los principales consultores de aquella época, y a partir de entonces he tenido la gran fortuna de haber traído a México, no como el pionero, pero sí como una persona que desde el año 1975 aplico, investigo y tengo la oportunidad de servir a una gran cantidad de empresas con la técnica de Assessment Center. Fíjate que yo voy a hacer un ejercicio aquí muy sencillo. Voy a pedirles, por favor, que escriban en el chat todos aquellos que conocen a Lalo, a Eduardo, hace más de 20 años. Cualquiera que conoce a Lalo hace más de 20 años, lo señala en el chat. Vamos a ver cómo está esta estadística del día de hoy. Ahí está Liana Robert, dice Fabi, dice Mauricio, dice Alberto, dice Wendy, dice, vamos a ver quién más, dice Luzma, dice José Ignacio, dice Lino, dice, Dios mío, qué porcentaje tan elevado, Clau, dice, wow, qué maravilla. Ajá. Bueno, tengo que preguntar entonces, ¿quién lo conoce desde hace 30 años o más? 30 años o más. A ver, tiene que haber alguien aquí de esos de 30 años. Vamos a ver quién es, Lalo. Ajá, desde hace 40, Luzma. Iliana, yo no nací aún, dice. Qué maravilla. Ah, orgullosamente fue mi director de tesis en el 89, dice Tere. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, Lalo, aquí estamos con gente que nos conocemos contigo y que muchos de los que están aquí conocieron los Assessment Centers de tu mano. Y todavía, años después, vuelven a venir a seguir conversando contigo con respecto al tema de Assessment Centers. Así que debe haber algo muy especial en ti y algo muy especial en lo que tú comunicas de Assessment Centers.
dinos qué tienes tú para decirnos hoy de nuevo. Bueno, realmente, y esa es la razón de haber aceptado tu invitación, Adrián, porque aunque la técnica como tal, no sé, pero supongo que muchos lo saben, pues es una herramienta utilizada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y precisamente fue muy útil para poder identificar a tanta gente que tenían para la guerra, dónde la ubicaban, en qué tipo de actividades para realizar qué cosas, y empezaron a usar esta herramienta. Entonces, no es una herramienta nueva. A mucha gente así le parece, pero quizás ha sido porque no ha tenido la misma difusión que han tenido otro tipo de herramientas. También porque al inicio era sumamente caro, muy costoso el formarse en Assessment Center y se mantuvo como una herramienta, digamos, muy elitista también por esa razón. Pero por supuesto que cuando yo la conocí, cuando yo me formé, me propuse firmemente cuidar la herramienta, procurarla y desarrollarla, pero sobre todo llevar a cabo investigaciones con ella, porque justamente a mí me ha sido tan útil y además de los sondeos que hago hasta donde dan mis posibilidades de identificar, así como todas las disciplinas tienen sus mejores prácticas, de best practices, hoy por hoy el Assessment Center es considerada como la mejor práctica para evaluar competencias, y este es un tema súper importante porque es la herramienta para evaluar competencias y no otro tipo de herramientas, pero también se le ha enfocado a la evaluación de niveles gerenciales y directivos. Pero aunque de base es la misma metodología, hay aspectos que hemos mejorado y optimizado con base en la experiencia y en la investigación. Pero hoy, y ese es el enfoque del título, ¿qué hacemos o en qué estamos modificando a la técnica del Assessment Center para que nos sea de utilidad en estos momentos donde precisamente hay una serie de cambios acelerados, cambios radicales y, como el título lo dice, también caótico? En términos de caos, ¿verdad? Habría que entender y definirlo muy bien. Por ahí sé que hay un libro precisamente sobre el caos, y ya en otra ocasión platicaremos, pero cómo utilizar y aprovechar esta herramienta y sobre todo también en términos de ahora qué perfiles de líderes en términos de competencias son los que empezamos a desarrollar y serán las competencias que midamos para poder predecir el éxito de líderes que tengan este tipo de competencias en el perfil, del cual hablaremos en un momento más adelante. Fíjate que Dee Hock, el famoso creador de la tarjeta Visa, crea lo que se llama organizaciones caórdicas, empieza a escribir sobre eso. Y no es casualidad que la herramienta del Assessment Center proviene de los militares, proviene del ejercicio militar. Ellos eran los primeros que hicieron ejercicios parecidos a Assessment Center y los importamos nosotros al mundo de la gerencia. Lo que estamos viviendo ahorita es un escenario que tiene una característica que no son bélicas, pero de un caos parecido al que se produce por el desorden que produce una pandemia. Por eso a mí me interesaba muchísimo conversar contigo el día de hoy. Dinos más. Bueno, yo quiero empezar también compartiéndoles un modelo de herramientas de evaluación donde quiero precisamente ubicar el Assessment Center dentro de una gama enorme que tenemos de diferentes tipos de herramientas de evaluación y ver por qué es el Assessment Center la herramienta, en primera instancia, que yo utilizo, en la que más confío y que por las investigaciones que he venido haciendo me ha dado el mayor índice predictivo de éxito en el trabajo. Entonces, quiero comentar esto con ustedes con este modelo que les mencionaba yo que he tenido la oportunidad de desarrollar y de alguna manera
de empezar diciéndoles lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la posibilidad o la necesidad de evaluar a una persona, la gran mayoría de las veces utilizamos herramientas de las que yo llamo autodescriptivas. Es decir, ¿a quién le pido yo información cuando quiero evaluar a un candidato? Pues sí, la respuesta es muy obvia, al propio candidato. Estas herramientas llamadas autodescriptivas no son otra cosa más que la persona me dice y me da información sobre sí mismo. Entonces, esta autodescripción, y quiero hacer un gran cuestionamiento, ¿ustedes le creen a una persona todo lo que les dice sobre sí misma? Y ante este gran cuestionamiento, pues inicia este proceso de búsqueda de más fuentes de información, por eso le he llamado así al modelo, para que podamos llevar a cabo una evaluación integral, completa, pero también con diferentes puntos de vista. Por muchos años, y yo estuve involucrado en esos procesos y en esa forma de trabajar, cuando muchas veces tomábamos decisiones basándonos quizá única y exclusivamente en la información que provenía de las autodescripciones. Y cuando yo digo autodescripción, aquí estoy englobando una gran cantidad de herramientas y voy a decir un número contundente. El 100% de los cuestionarios de personalidad son de autoevaluación, son autodescriptivos. La propia persona es la que me va diciendo ante un enunciado, una pregunta, una aseveración, la persona dice, sí soy así, no soy así. Esto sí se parece a como yo soy o no se parece a como yo soy. La persona entonces me habla sobre sí misma y tiene algunas condicionantes, porque ¿a quién le creeríamos más? Porque la autodescripción es esto, yo te digo que yo soy un buen líder. ¿Ok? Ahí está, la persona se está autodescribiendo. Pero entonces yo obtengo información de este apartado, que es la parte superior de la autodescripción. Yo tengo información de lo que la persona me dice sobre sí misma, ¿de acuerdo? Pero todo mundo ha hecho ejercicios de echar sus ojitos para adentro para ver realmente cómo soy. Yo podría tomar con mucha mayor solidez la información de personas que tienen la costumbre de hacer este ejercicio constantemente, porque entonces me estarían dando información de su persona pues mucho más exacta. Otras personas, cuando les hacemos la pregunta, es probable que sea la primera vez que echan sus ojitos hacia adentro para ver qué encuentran de cómo son y me dan la información. Pero en otras ocasiones, el propio candidato, la propia persona evaluada, como quiere obtener un puesto de trabajo, me puede decir que es de cierta forma porque sabe a veces las características que se están esperando que yo tenga y entonces dirijo mi información. Efectivamente, esto es distorsionar la información. Yo no digo que debemos desechar estas herramientas de autodescripción, pero que tampoco podemos tomar decisiones únicamente basándonos en ellas porque sería tendencioso y estaría sesgado. Entonces es cuando, si yo le voy dando la vuelta a este modelo, hacemos entrevistas, que no me voy a detener mucho en este momento en esta herramienta, es muy conocida por todos, pero también en la entrevista, el candidato me dice cómo él se ve a sí mismo, pero curiosamente ya le agrega la percepción que el entrevistador tiene sobre la persona y sobre la información que está recibiendo. Entonces ya la entrevista no es solo autodescripción, sino también integra percepción del entrevistador. Nos vamos más adelante a la tercera fuente de información y aquí
empieza un cambio. Yo no le voy a preguntar a la persona qué tan inteligente es, sino procedo a aplicar tests psicológicos de inteligencia. Entonces, la persona tiene que demostrar ante ese test y los problemas que se le presentan si lo resuelve o no de manera correcta. Entonces, aquí ya es una demostración y esta información ya es una fuente distinta a las dos anteriores. Llego a la cuarta, que es nuestro motivo de tema del día de hoy, el Assessment Center. En el Assessment Center no le preguntamos a la persona absolutamente nada de cómo se ve ella a sí misma. Viene ahora, y por eso están en el sentido opuesto, arriba autodescripción, abajo Assessment Center, porque en el Assessment Center lo que más va a contar, y es la parte valiosa, es ya no evidentemente la autopercepción, sino la percepción de otras personas. Y estas otras personas es un grupo de expertos evaluadores. Y entonces, si tenemos información de autodescripción e información de percepción de otros, ya estamos complementando de una manera sumamente importante lo valioso de nuestra información. Todavía quedan otras dos alternativas que son de alto grado de especialidad. Y no quiero decir que las anteriores no. Pero existen también las técnicas proyectivas. Por ejemplo, y este ejemplo como tal, a mí me da mucha luz y también poderlo explicar. Cuando yo voy a hacerme un check-up médico, casi voy recorriendo el mismo camino. El médico lo primero que me pregunta es ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? Y yo a fuerza tengo que hacer una autodescripción. Después el médico me empieza a hacer preguntas, me entrevista. En fin, podemos ir profundizando y dando la vuelta. Y el médico usualmente, con su capacidad de observación, también ve mis ojos, el color, la pupila, ve el color de mis manos, con su estetoscopio recaba información, pero llega un momento, y aquí es donde yo lo ligo a las técnicas proyectivas, en que el médico, con su sola observación o auscultación, que muchas veces es de tacto, ya no es capaz de recabar cierto tipo de información, razón por la cual me envía a sacar radiografías, tomografías o resonancias magnéticas. Esto es algo de mayor profundidad y también en la psicología, así lo equiparo yo, serían las técnicas proyectivas que me permitan obtener información más profunda, ojo, sin distorsión del paciente, en el caso de la medicina, y en este caso es sin distorsión de la información por parte del evaluado. Técnicas proyectivas que para algunas personas pueden decir yo no creo en eso, bueno, tienen su sustento de investigación, pero deben ser manejadas también por expertos y especialistas, igual que las resonancias magnéticas y cualquier otra forma de diagnóstico. Y finalmente llego a la parte de los valores. Este ha sido un tema del que yo pienso que no hemos todavía tenido fortaleza en las herramientas para poder evaluar. Y hoy por hoy es un tema de vital importancia por muchas razones. Pero en el caso de valores también tenemos cuestionarios autodescriptivos. Y a mí a veces me da mucha risa. Esto lo he visto cuando he querido ir hacia los Estados Unidos y una de las preguntas que hacen es si yo llevo ideas para conspirar, por ejemplo. Entonces, ante una pregunta de esa naturaleza, y yo soy el que voy a dar la información, bueno, a veces de solo leerla me angustia, me dan nervios, pero las pruebas tradicionales de valores que son cuestionarios y que preguntan, ¿has robado alguna vez en tu vida? ¿verdad? Bueno, yo de alguna manera tengo muchas reservas frente a cuestionarios autodescriptivos, pero hoy ya también afortunadamente hay herramientas y tecnología que una de ellas se llama Eye Detect, es decir, a través de fotografías en la pupila,
no podemos nosotros controlar esas reacciones. Hay una herramienta que mide valores y otra también que se llama a través de tocar una pantalla por la presión que ejerce mi dedo y la sudoración también. Yo no tengo tanto control sobre eso. También se pueden medir valores. Regreso a mi foco y nada más concluyo con esto, este cuadro. Autodescripción es lo que yo digo sobre mí. Y si yo digo que soy un buen líder, tengo, por fortuna, el Assessment Center, que es la contraparte. En lugar de que yo le pregunte si eres buen líder, lo enfrento a casos, simulaciones y role plays, que es la característica del Assessment Center. Y sin preguntarle, yo le pongo el contexto, el medio propicio, y lo que espero es que la persona, y aquí está la gran diferencia, en lugar de que diga, que actúe, que demuestre su liderazgo. Aquí es donde tenemos ya una contraposición entre las diferentes herramientas de evaluación. Por eso utilizo yo la técnica de Assessment Center, que es la que me da información de lo más cercano a lo que yo quiero ver si la persona lo hace, cómo lo hace y qué también lo hace. Porque son simulaciones de situaciones muy cercanas y parecidas a la situación real de trabajo que enfrentará. Muy bien, Eduardo, yo te pido, por favor, en este momento quiero preguntarte tres cosas que me han llegado ya. Fíjate, primero que todo, el tema de inteligencia es un tema que es muy controversial. Como sabes, Harvard tiene un modelo de inteligencias múltiples y hasta ahora no hemos visto en América Latina aplicar test de inteligencias múltiples. Los test de inteligencia que se aplican son principalmente modelos tradicionales. O sea, entonces la pregunta de mucha gente es, ¿están verificando si la persona posee una inteligencia o en qué es inteligente? En este caso, el Assessment Center te provee de mucha más información que un test de inteligencia. La verdad es que mucha gente pone en entredicho los resultados de los test de inteligencia. Es correcto. En mi concepto, yo ya no hablo de inteligencia en singular, sino inteligencias. Y esto lo ligo a la evaluación de potencial, que es justo lo que se dice que es precisamente lo que mide el Assessment Center, el potencial de una persona, pero entendiendo potencial como sus posibilidades de llegar a realizar o a ejecutar exitosamente ciertas actividades o funciones, razón por la cual hablar de inteligencias, ¿verdad? Porque no es una sola cosa, sino son diferentes, y ahí lo relaciono con potencial. Mi definición de potencial es lo que una persona puede llegar a ser o a hacer. Y en síntesis yo diría, todos tenemos potencial en diferente grado y para diferentes actividades. Y esto le da cabida precisamente al uso y a la evaluación de las inteligencias múltiples, porque yo puedo ser en muy alto grado, puedo tener potencial en muy alto grado para una actividad y en muy bajo grado para otra. Y siempre he puesto el ejemplo de que cuando yo con mis hijos llegaba a jugar, y con esto pues también va aparejado a mi edad, jugaba yo con ellos Nintendo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que era un débil mental jugando Nintendo, porque en el famoso Pac-Man, ¿verdad? Jamás me comí nada. Es decir, yo en términos de manejo de aparatos, etcétera, con las manos, muy mal. Pero probablemente yo tenga alto potencial en otro tipo de actividades. Esta diferenciación es justo mi concepto y es lo que manejo en el Assessment Center. Fíjate, en el tema de valores, que no quiero que nos vayamos porque tenemos poco tiempo. En el tema de valores, por ejemplo, tú mencionaste el tema de lo que se está haciendo mucho aquí en los Estados Unidos de
verificar biométricamente las respuestas del entrevistado. O sea, Paul Ekman, que quizás muchos recuerdan porque fue la inspiración del programa de televisión famoso de Lie to Me, Miénteme. Paul Ekman es un experto detector de mentiras y él utiliza elementos biométricos, mide cambios de temperatura, mide sudoración, mide cambios en el iris. Ese tema, pero el tema de valores, vamos a dejarlo para una sesión especial para eso, porque es un tema apasionante. A mí me gusta preguntarte, ¿por qué Assessment Center y no otras evaluaciones? Sí, realmente mi respuesta es muy concreta. Tenemos la gran posibilidad de llevar a cabo una evaluación siguiendo una metodología, y esta metodología está basada, como ya lo mencioné, casos, simulaciones, role-plays. Estos casos son diseñados en función de las funciones que una persona va a desempeñar en la empresa. O sea, es lo más cercano, lo más parecido. Cuando yo observo, y hago el paréntesis, el grupo de observadores, el grupo de evaluadores, es un equipo de evaluadores expertos en observación y registro de comportamientos. Esto es otro aspecto que le da validez a la técnica. Otro más, los registros de comportamiento son obsesivos, porque ahí es donde obtenemos los indicadores precisos de lo que la persona hace o deja de hacer en los ejercicios. Otro aspecto más, en el Assessment Center no se vale la presencia de un solo evaluador, sino de un grupo de evaluadores para que lleguen al último paso, que es quizá el que le da la mayor validez, y voy a decir la palabra tal cual, validez científica al Assessment Center. Y esto es observar, tomar nota, registro de comportamientos precisos, clasificar los comportamientos en competencias, y al final, aquí viene la parte esencial, todas las calificaciones son derivadas del consenso entre el grupo de expertos evaluadores, y a esto en los libros de metodología científica de investigación se llama método de validación por jueces, que es totalmente aceptado como una forma de evaluar científicamente. Este mismo método, pues obviamente se sigue, quienes han estado en un examen profesional, prácticamente se sigue este método. El grupo de expertos son los sinodales, escuchan, registran cierta información, después discuten, llegan a una decisión y esa decisión es inapelable. Lo mismo ocurre en la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Estudian, revisan, obtienen indicadores, discuten, llegan a una decisión, es una decisión de consenso, es válida. Por eso, porque tiene toda esta fundamentación. Muy bien. Voy a darle las gracias. Voy a terminar esta parte del programa. Por favor, te pido que ceses de compartir la pantalla para poder entrar en el periodo de conversaciones con el público. Le doy las gracias hasta ahora. La sesión que habíamos ofrecido de 30 minutos ha terminado y les doy las gracias a cada uno de los que se conectaron. Respetando sus tiempos, ahora dejo abierto el periodo de conversación con Eduardo para que todos puedan tener la oportunidad de hacerles preguntas. Pueden hacerlo vía escrita por el chat o pueden hacerlo por el viva voz, simplemente indicando que desean intervenir. Muchas gracias a quienes se conectaron. Hasta ahora quedamos los amigos. Por cierto que está Norberto aquí, te lo advierto, Eduardo, te lo advierto. Tenemos una sorpresa para ti. Muy bien, muchas gracias. Voy a detener la transmisión y quedamos entre amigos. Adelante.
doy la bienvenida a sus intervenciones. Por ahí tengo a Marco Montero desde Guadalajara, que por cierto pertenece quizás a una de las generaciones más jóvenes de los que están conectados, y él me preguntaba que si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre obtendrás lo que siempre obtuviste. Si quieres cambiar los resultados que estás obteniendo, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Fíjate, él es actor, cantante, profesional está estudiando en el TEC de Monterrey, esa casa de estudios prestigiada de allá de México. Tiene facetas múltiples. Entonces él dice, ¿van a seguir midiendo como hasta ahora o va a haber cambios en el sistema de medición? Porque él quiere tener una oportunidad con tantas facetas que se le presentan. Sí, por supuesto. Esto que estaba yo mencionando sobre el Assessment Center también lleva su contraparte con el perfil de competencias del líder del nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, que así le estamos llamando en Prodeo, nuestra firma de consultoría. Le llamamos perfil de competencias del líder del nuevo mundo, y desde luego, si de alguna manera tenemos esta posibilidad contestando a tu pregunta, sí podemos decir que hay una forma de también de medir algo diferente. Y aquí está. ¿Sí se llega a ver la pantalla compartida? Sí, sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otro tipo de competencias, como es manejo de ambigüedad e incertidumbre. La pongo primero porque ya desde los últimos años, y no solo debido en este momento a la pandemia, sino respondiendo al famoso modelo VUCA, ¿verdad? De volátil, incierto, complejo y ambiguo, ya las características de quien lo va a enfrentar, pues tienen que ser de esta naturaleza. Es decir, un líder ahora va a tener que saber manejarse ante situaciones que no tiene toda la información que quisiera, que las situaciones no están claras, y sin embargo él tiene que marcar un rumbo a seguir para llevar adelante a su equipo o a su empresa. Visión estratégica, pero aquí incluyo, Adrián, a una de las preguntas, razonamiento crítico, verbal y numérico. Esta es la nueva tendencia ante las tradicionales pruebas de test de inteligencia tradicionales. Hoy por hoy, las empresas que investigan a nivel mundial y que siguen evaluando inteligencia, hoy lo hacen a través de solamente de estas dos: razonamiento crítico verbal y razonamiento crítico numérico. Han dejado ya fuera otros indicadores que se venían midiendo en las pruebas como el WISE, como el Terman, como el Wonderlic, etc. Obviamente inteligencia emocional también, resiliencia como uno de los factores más relevantes, es esta capacidad de recuperación y regresar al menos al nivel anterior al estrés o a la angustia. Velocidad de aprendizaje. Déjame interrumpirte, Eduardo, porque te llega una pregunta que está exactamente enmarcada en lo que estás diciendo. Te están preguntando que si estas cosas que estás mencionando se van a poder medir online. Exactamente, la respuesta es sí. Ese es uno de los cambios, mencionando ahora la inquietud que me preguntabas. Esto también es diferente. Ya hemos tenido afortunadamente la posibilidad de no solo evaluar con Assessment Center a través de la situación presencial. Esto nos ha orillado a echar mano de la tecnología y a poder medir también este tipo de competencias online por diferentes razones, tanto de productividad en términos de mejor uso o aprovechamiento de recursos, como que la gente no necesariamente tenga que desplazarse, como por las condiciones del momento también. Gracias, Armando. La pregunta vino de Armando García. Perfecto, sí, la respuesta es sí. Miguel Renduel te pregunta, se están todos mezclando aquí con el tema que estás trabajando ahorita, porque dice él que cuál es el criterio a aplicar para seleccionar a los expertos y a los tipos de casos. Bueno,
La selección de los casos y de las simulaciones tiene que partir previo conocimiento del perfil de lo que se va a evaluar. Es decir, qué competencias son las que vamos a evaluar y qué casos, y aquí abro en dos vertientes, qué casos ya tenemos que nos brindan esta información o lo que también es respuesta importante, o diseñamos los casos porque no todos los casos previos que medían los perfiles tradicionales de las habilidades administrativas, planear, organizar, controlar, son los mismos que vamos a poder utilizar para poder medir este tipo de nuevas competencias. Esto demanda diseñar casos, aspecto que también nosotros llevamos a cabo en las consultorías que damos. Y el tema de orientación a resultados y trabajo en equipo, que parece ser uno de los huecos negros en las otras medios de evaluación. Entonces, en el caso del Assessment Center, parece ser una de las grandes fortalezas del Assessment Center, ¿no? La orientación a resultados, por supuesto, y esta competencia que usualmente se maneja solo como trabajo en equipo, esto es dentro de, conformando o integrando a un grupo de personas, pero mi observación de lo que pasa en empresas y sobre todo, bueno, de cualquier giro, es muy importante el saber trabajar entre equipos, porque hoy hablamos de este trabajo horizontal en la famosa cadena de valor proveedor-cliente y tenemos que aprender a trabajar entre personas de distintas áreas donde ninguno es jefe del otro y sin embargo hay una relación de proveedor-cliente donde muy probablemente el cliente se convierte en el jefe de su proveedor. Pero son cosas que tenemos que aprender a trabajar porque es ahora más horizontal que vertical. Mira, nosotros tenemos una discusión seria entre personas nacidas en el mes de agosto del mismo año, porque dice que como yo nací el 3 y él el 30, él tiene ciertos precedentes con respecto a mí, entonces me está reclamando que quiere hacerte una pregunta y que ya basta que me calle. A ver, adelante. Mi querido Lalo, verdad que me da muchísimo gusto escucharte y seguir aprendiendo del maestro. Gracias. Nada más como una anécdota, mi querido Adrián, a Lalo Mouret lo conozco desde 1982. Un amigo mutuo, Mauricio Reynoso, me lo presentó cuando de veras éramos unos pibes, unos jovencitos. Así que haz la cuenta, tengo 30 y tantos años de conocerlo. Mucho gusto, de verdad. Mi comentario, Lalo, es porque leía yo en las redes, en los últimos artículos que han salido en redes, que hay algunas cosas que tienen que ver con en estos puntos que mencionas del perfil de competencias de liderazgo en el nuevo mundo. Y tiene que ver con tres aspectos. Uno que es la inteligencia social, el otro la inteligencia conversacional y un tercer punto que tiene que ver con la capacidad de solidaridad. Sobre todo estos tres aspectos en el nuevo estilo de liderazgo, dadas las condiciones de lo que será ahora la nueva realidad en la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Me gustaría conocer tu punto de vista. No, por supuesto, Lino. Mira, lo que hacemos y para fines ya más específicos de ejecución, es que a veces tú mencionas tres y, por ejemplo, la inteligencia social. Usualmente lo que nosotros hacemos es desmenuzar ese concepto de inteligencia social y en este caso, así viéndolo rápidamente, yo pondría la parte de trabajo en equipo y entre equipos y probablemente la inteligencia emocional dentro de este bloque. Entonces lo que hacemos es desmenuzarla con fines de ponerle un nombre más preciso, más concreto y que nos permita medirla de forma más específica. Entonces, realmente es como desagregar, como dicen los pedagogos, ¿verdad? Y poder manejarlo en partes mucho más específicas. Seguramente si hacemos este trabajo, al final podemos concluir que tenemos en estas competencias, las podemos reagrupar en esos macroindicadores que tú mencionas y ciertamente ahí estarán.
Hablas de flexibilidad, velocidad e innovación. Fíjate que en momentos como estos surgen saltos inmediatos en tecnología. Ya de hecho lo hemos visto. Durante la pandemia han habido saltos tecnológicos importantes en varios segmentos de negocio. Y algunas empresas empiezan a demostrar una incapacidad para renovarse. Háblame tú de cómo sientes tú que se va a renovar la manera de realizar esta acción del Assessment Center. Bueno, para empezar, precisamente viene a demandar de una forma más fuerte el realizarlo a través del uso de estas herramientas tecnológicas, porque aquí en México lo vimos con mucha claridad. En cuanto empezó este confinamiento, empezaron a surgir nuevas aplicaciones similares al Zoom, similares al Microsoft Teams, y surge una herramienta de Telmex, surge una herramienta de Google. O sea, esta respuesta ha sido sumamente rápida y hoy tenemos una gama de posibilidades en aspectos de tecnología. Y si no eres flexible, difícilmente las personas hubieran tenido la posibilidad de responder y continuar trabajando desde sus casas con limitantes muy serias a veces en tecnología, en información, etcétera. Es decir, esta capacidad, yo no quise ponerle adaptabilidad, porque a mí la palabra de adaptar es tener algo y tú te haces a la forma de ese algo. No, flexibilidad que nos permita desde nuestra mente y desde nuestra acción el manejar varias alternativas ante cada situación. Si a veces tenemos un problema y decimos, ¿cómo lo puedes resolver? De esta forma, inmediatamente en mí surge la pregunta de decir, ¿y de qué otra manera más? Es decir, abrir para tener una gama más amplia de alternativas. Y esto, me adelanto, Adrián, y respondiendo también a esta parte que decía Lino y alguien más, añadí la parte del uso de tecnología porque soy un convencido y años atrás, antes de dedicarme ya de forma profesional a la consultoría, yo fui investigador y he sido por 45 años profesor de universidades en distintos niveles, licenciatura, maestría, doctorados. Y mi formación de investigador me ha llevado a vincularme con lo que hoy, en aspecto de tecnología, que no quiere decir exclusivamente computadoras y aplicaciones, me refiero específicamente al... Creo que alguien que se conectó y se puso un poco raro eso, ¿no? Bueno, quiero referirme específicamente al Analytics. Analytics lo tenemos que aprender a manejar, porque voy a decir algo que es más allá del Assessment Center y que cualquiera de las herramientas que pudiéramos mencionar. Analytics, desde el momento en que yo integro una cantidad de datos que a veces pudieran parecerme a mí no relacionados o no relevantes, junto todos los datos de una persona, y me voy a seguir enfocando a nuestro tema de evaluar personal, junto todos los datos, se correlacionan, se someten a análisis estadísticos de regresión múltiple la mayoría de las veces, y hoy por hoy esta predictibilidad de éxito esta es una persona, Roger, no sé quién será, pero entonces no te preocupes que ya se fue. Perfecto. Aquí el tema es que esta correlación entre una gran cantidad de datos es la que más me puede ayudar a predecir
el éxito de una persona por tener o no tener ciertas características. Y ya no estoy hablando de una sola herramienta, sino por haber cruzado una enorme cantidad de datos, es lo que hoy me puede ayudar para que yo tenga mejores resultados en mi toma de decisiones, de contratación, promoción de personal. Por favor, lleven sus manos de esta manera frente a la pantalla, pongan sus manos de esta manera frente a la pantalla. Sergio, mira que tú eres de los que practican estas cosas para tus ejercicios con el órgano, y Norberto con tu piano. Por favor, junten sus manos de esa manera, y saluden a Lalo, denle un apretón de mano, que hace rato que no nos saludan, apretón de mano. Denle un cariño ahí a Lalo, de esos poderosos. Ahí está gente de Honduras, gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de México, de los Estados Unidos. A ver, ¿quién me falta? No quiero pecar, de Venezuela. ¿Quién me falta? ¿Me falta algún país? Qué bueno. Mira, y gente incluso que se trajo a su esposa, como es el caso de William Rodríguez, que está allá en Medellín, al lado de su esposa, porque ellos son socios. Entonces dice, nosotros tenemos que venir en sociedad, porque esto no es una cosa, no es así gratis, tú sabes. Él pagó matrícula doble, matrícula por él y por su señora. Mira, ahí está Luis, incluso, que trajo hasta el hijo para la sesión. Qué maravilla. Ahorita aparecen los perros, ¿verdad, Adriana? Ahorita aparecen los perros también, por si acaso, ¿no? Muy bueno, buenos. Bueno, ahí está. Vamos a ver, presten una hermosa sonrisa a la pantalla para que Lalo reciba también el cariño de sus sonrisas. Sean generosos así en regalarle una hermosa sonrisa a esa Pepsodent. Pelen esos dientes. Oye, por aquí están dando una cosa maravillosa. Dice alguien que se llama Teseni, dice que tuvo la fortuna de conocerte en Villahermosa, Tabasco, y le dijiste que él era una fábrica de ideas, y eso lo ha recordado por siempre. A ver, ¿quién de ustedes recibió alguna vez una palabra hermosa de parte de Lalo? Algún estímulo, diciéndole cosas bonitas. Nosotros, ¿verdad, Sergio? Que hasta cantamos. Seguramente cantó contigo Veracruz, ¿verdad, Norberto? Porque esa es la canción de Lalo. Primero Veracruz y después lo demás. Yo, la única canción jarocha que canto con orgullo es La Bamba, porque, bueno, siempre hemos estado ahí bien anotados con la canción más famosa. Por cierto, la canción jarocha más famosa del mundo. ¿Sí o no, Norberto? La canción así es, más famosa del mundo, La Bamba, señores. ¿Quién no sabía que La Bamba era una canción jarocha? A ver, ¿quién no lo sabía? Miguel, levanta la mano, porque tú no sabías que ni siquiera quiénes son los jarochos. Este es maracucho y no sabe quiénes son los jarochos. Bueno, de verdad ha sido una conversación estupenda. Me gustaría dar por lo menos un par de intervenciones más. Tengo a Dani Carrasco, que seguro que debe tener una pregunta en el tintero. Algunas de esas personas jóvenes que están conectados aquí, aprovechen que esto no viene todos los días. A ver, tengo a alguien con una pregunta. Yo bueno, ahí va. Sí, el día de mañana justo hay una cita con un cliente que quiere que los evaluemos con Assessment Center, pero él no tiene ni idea de cómo se hace esto y la verdad es que ni yo mucho. Entonces, ¿cómo debo de empezar? ¿No? ¿Cuál sería como la primera pregunta que le haría para que esto tenga mucho, digamos, realmente vaya a funcionar la cita de mañana? Bueno. Te voy a dar una primera respuesta antes de que conteste Lalo. Te voy a dar el teléfono de Prodexo, que te va a dar parte de la solución. Él no te lo iba a decir, pero yo sí te lo puedo decir. Ahí hay varios del Prodexo que están conectados. Ahorita te pasa un teléfono para que los llames. Gracias. Es que tampoco te digo quiero algo. poner cara de inexperta con el cliente mañana. No, muy bien. Y estas preguntas espontáneas y frescas me impactan. Te lo agradezco. Te voy a decir un punto por lo pronto, que es
Tú llega con tu cliente y recaba de él, ayúdalo a que clarifique qué es lo que quiere evaluar, porque es lo más importante que debe tener la gente, razón por la cual te está llamando. Con eso das tu primer gran paso y ya después podemos platicar algo más con mucho gusto. Pasa el teléfono. A alguien de Prodejo que por favor escriba el teléfono de Prodejo ahí para que llamen por teléfono. Sí, yo le paso el teléfono gusto. de Dani también. Por cierto que aquí está Mayra, que dice que ella orgullosamente se declara jarocha. ¿Mayra? Mayra, sí, dice que ella es jarocha. A ver, Mayra, ¿de dónde exactamente? No sé si tiene micrófono, pero escribió que ella era jarocha. Ok. Adrián, yo tengo una pregunta para Eduardo. Adelante, Luis de la Torre. ¿Cuál sería una herramienta o la línea de herramientas para poder evaluar al cliente? Precisamente siguiendo la pregunta de Dani, para ver cuando ellos no saben qué es lo que quieren. Bueno, más que pregunta, lo que yo diría es lo que acabo de mencionar. Para mí lo más importante es qué quiere el cliente, pero aquí hago siempre una cadenita de preguntas. Cuando generalmente hemos escuchado y nos dicen que el cliente siempre tiene la razón, pues yo inmediatamente lo cuestiono y mi respuesta es no, no es cierto. Muchas veces el cliente no sabe ni qué quiere, pero tampoco trabajo yo con lo que el cliente quiere, sino con lo que el cliente requiere, es decir, con sus necesidades. Muchas veces en la vida de consultor que llevo, que apenas son 45 años, ¿cuántas veces el cliente pide algo, se lo damos y no obtiene los resultados que espera? Entonces, para mí no es trabajar con lo que el cliente quiere, sino con lo que el cliente requiere. Y por eso comentaba yo hace un momento que lo número uno es ayudar a que el cliente exprese, cuestionarlo, ¿sí? Confrontarlo muchas veces, pero tratar de llegar a especificar exactamente qué es lo que necesita. Es su requerimiento, su necesidad, no su deseo como tal. Muy bien, muchísimas gracias por todas las participaciones. Voy a detener la grabación porque necesitamos privacidad para esta conversación que vamos a tener ahora. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido a esta sala y nos quedamos los amigos aquí en la sala por cuestiones de carácter privado, vamos a decir.